Bueno, chicos, muy buena noche. Bienvenidos a esta nueva sesión de clase en programación interactiva. Hoy vamos a abordar el tema de hilos. Este tema lo vamos a ver una parte el día de hoy y otra parte, la segunda parte la terminamos de ver el próximo viernes. Básicamente, el viernes vamos a ver algo que llama sincronización de los hilos. ¿Alguno de ustedes ha escuchado el concepto de hilos en programación? ¿O que lo haya trabajado en otro lenguaje? No, señor. Bueno. Santiago dice que sí. Y Federico dice que lo ha escuchado. Santiago, ¿qué has trabajado con hilos? Bueno, y Federico, ¿qué ha escuchado de los hilos? Buenas, profe. He escuchado que es como la herramienta para llevar cierta, como a la vez, ciertas ¿cómo se puede decir? Eventualidades en un software, pues en una aplicación. ¿Eventos o procesos? Correcto. Eventos y procesos. Ok. Santiago dice no, pero sé cómo funciona a nivel de hardware. Santiago tiene micrófono, de pronto que nos explique un poco. O si nos puede dar una definición ahí escrita. Yo la leo. Profesor. Dime. Hola. Hola, dime. Bueno, realmente lo que conozco de ellos es como la ejecución de tareas dentro del procesador en un mismo tiempo. Entonces, es ejecutar tareas dentro del procesador en un tiempo igual, no considerando que una tarea se ejecuta y termina y se ejecuta otra, sino que ejecutan en el mismo tiempo. Puede ser a nivel de núcleo o de procesador. Entonces, cuando nos referimos a hilos en Java, es la ejecución de dos mains dentro del procesador. Ok, listo. Cuando hablas de main, te refieres al método main. El método main. Ok, listo. Sí. En gran parte de eso es básicamente los hilos. Sin embargo, no es que ejecute dos main, sino que ejecuta n procesos, ¿sí? O sea, si va a ejecutar dos cosas, son dos procesos. Uno de esos será el main, que es el hilo por defecto en el cual corre una aplicación en Java, y el otro será otro proceso que construyamos. Entonces, vamos a clarificar esos conceptos y vamos a dar unos ejemplos en los cuales, nos evidenciamos por qué en un momento determinado sería recomendable trabajar con hilos. Pero profesor, una pregunta, ¿sería que un proceso llama al otro o se ejecutan al mismo tiempo? Ok, sí, depende de la forma como se programen. Siempre vamos a tener un hilo principal. Siempre vamos a tener un hilo principal y ese hilo principal es el que arranca por el método main. Entonces, en el método main hay un proceso, digámoslo así, hay un proceso. Y posiblemente desde ese proceso yo puedo construir otros procesos o lanzar otros procesos que ejecuten unas tareas específicas y puede ser que sean simultáneos. Entonces, allí entra el concepto de concurrencia. Entonces, dos tareas se pueden estar ejecutando o n tareas se pueden estar ejecutando simultáneamente. Dependiendo de la arquitectura que tengamos de hardware en la cual estén ejecutándose el programa, pues esa simultaneidad puede ser real o puede ser de alguna manera simulada. A eso se le llama multiplexión. Entonces, eso significa
que aparentemente las tareas se están ejecutando al mismo tiempo, pero en realidad lo que el planeador de las tareas está haciendo es que le está dando un determinado tiempo, posiblemente en milésimas de segundo, a cada proceso. Y entonces eso, para nuestra vista, parecería que estuviera haciéndose simultáneamente. Pero si el hardware en donde estamos ejecutando tiene más de un medio de procesamiento, entonces posiblemente allí sí se está ejecutando una multitarea real, o sea, es decir, dos tareas simultáneamente. Sí, o sea, normalmente tiene que ver es con el tema de no solo de los multihilos del procesador, sino también de las interrupciones del procesador al hacer tareas complejas o tareas que requieran mucho tiempo. Entonces, Así es. normalmente el procesador es capaz, pues eso ya es cosa ya del procesador, es capaz de redistribuir el tiempo entre operaciones. Entonces, en lo que se tarda una operación se puede hacer otra por debajo y eso vendría siendo pues lo que pasa con los hilos. Correcto, correcto. Ese es uno de los motivos en los cuales uno, en un momento determinado, como diseñador de la aplicación, dice, para este proceso voy a diseñar que se haga en un hilo porque posiblemente la complejidad de la tarea es alta o porque el tiempo que se va a demorar ejecutando la tarea es alta. Y si yo lo ejecuto en un solo hilo, como hasta el momento lo hemos venido trabajando, posiblemente todas mis demás tareas se van a ver interrumpidas. Entonces uno lo que dice, ok, esta tarea es compleja o esta tarea va a tomar mucho esfuerzo, entonces lo que hago es que lo divido en un proceso y sigo ejecutando paralelamente otros procesos. Pero de alguna manera nosotros somos conscientes en el momento del diseño de la aplicación. Listo, Reiner, gracias por ese aporte. Gracias a Santiago, gracias a Federico por el aporte. Entonces, en este caso, pues el concepto de hilos en Java son conocidos también como threads. Hablar de hilos es hablar en inglés de thread. De hecho, en Java existe una clase que se llama thread y es la que nos permite hacer la implementación de hilos. Entonces, a esto en un momento determinado se le puede denominar la concurrencia o la multitarea de los procesos. Sin embargo, pues existe un término que llama multiplexión, no solamente en programación, sino en muchos ámbitos. La multiplexión en programación. Entonces, la multiplexión pues va a ser básicamente que el programador de las tareas en el sistema operativo, y en este caso pues a través de la máquina virtual de Java, pues lo que va a hacer es que le va a destinar un determinado tiempo a cada uno de los procesos que hay. Entonces, esto es un término general, no solamente en programación, sino que también existe en electrónica, en telecomunicaciones y en muchos otros ámbitos, donde se le da un determinado tiempo de protagonismo a un determinado evento. Para nosotros, lo que va a hacer son procesos. Entonces, en los sistemas operativos de ahora, pues básicamente aprovechan esa capacidad para hacer que en una misma CPU, pues se puedan ejecutar varias actividades al mismo tiempo. Sin embargo, teniendo en cuenta que no es realmente que suceda al mismo tiempo. El procesador nos lo hace ver como si fuera al mismo tiempo porque comienza a ejecutar tareas en cuestiones de segundo, ejecuta otra tarea en cuestiones de segundo y así sucesivamente y las va atendiendo en un momento determinado. Entonces, a esa capacidad de ejecutar varios procesos al mismo tiempo, pues es lo que se le llama concurrencia o multitarea. En este caso, siempre en nuestros programas lo que va a ocurrir es que va a haber procesos. En un programa puede estar ejecutándose un determinado proceso y esos procesos pues, posiblemente van a ocupar diferente espacio en memoria. Y el sistema operativo es capaz de mandar a ejecutar ese proceso simultáneamente, teniendo la observación que es multiplexión. Es decir, se le dedica a la tarea
porciones de tiempo para que sean ejecutadas. Entonces, un hilo es un flujo secuencial y en ese caso lo que está indicando ese flujo secuencial es que tiene unas tareas, tiene unas actividades que ejecutar, es decir, es como un programa que se está ejecutando, es un subproceso. Entonces, en un momento determinado, en un proceso yo puedo tener varios hilos ejecutándose simultáneamente. Entonces, en aquellos computadores donde solamente se tenga una CPU, pues ese tiempo va a ser multiplexado, así como lo vemos en este caso. Es un flujo donde van a haber tareas y posiblemente en ese tiempo de procesamiento, pues estará el planeador de las tareas, pues básicamente va a estar destinándole un tiempo a cada una. Mientras que si tenemos más de un procesador dentro de ese sistema de cómputo, pues realmente allí sí vamos a tener dos procesos ejecutándose simultáneamente. En últimas, un programa podríamos tener muchos hilos ejecutándose simultáneamente, dependiendo de que usted esté diseñando la aplicación y dependiendo de su necesidad. Allí Reinel nos decía, en algunos momentos los hilos son importantes porque la complejidad de lo que va a hacer es alta, el tiempo de ejecución va a ser alta, entonces yo lo destino por allá para que se ejecute como en un segundo plano la tarea y que cuando termine de ejecutarse, pues en un momento determinado me devuelva resultados. Eso podría ser en un momento determinado el motivo por el cual decidamos aumentar el número de hilos dentro de nuestro programa. Como mínimo siempre vamos a tener un hilo, que es el hilo principal, el hilo que se ejecuta cuando lanzamos nuestra aplicación y el programa comienza a ejecutarse en la secuencia de órdenes que tiene el método main. Entonces, los hilos comparten los recursos. Entonces, en este caso, pues cada hilo va a hacer una tarea específica, pero en un momento determinado los hilos pueden ir a consumir los recursos que tiene en ese momento la máquina. Es decir, que posiblemente un hilo puede ir a utilizar el estado en un momento determinado de un conjunto de objetos, de una colección y sucesiva. Eso trae algunos inconvenientes y esos inconvenientes son resueltos con lo que se llama la sincronización de hilos. Porque en un momento determinado, si los hilos tocan los recursos que en un momento se tiene, pues es posible que eso conlleve a un problema. El próximo viernes vamos a ver en un ejemplo, vamos a demostrar en un ejemplo ese tipo de circunstancias en las cuales los hilos están tocando diferentes recursos y por estarlos tocando directamente, pues va a arrojar resultados no consistentes. Entonces, debemos de tener presente que los hilos, pues en un momento determinado, comparten los recursos que se tienen. En un programa en Java, entonces, la máquina virtual siempre va a lanzar un hilo de ejecución. Siempre. Y es el que arranca por el método main. Y como lo decía Santiago, en un momento determinado los hilos se pueden estar ejecutando simultáneamente. Podría estarse ejecutando simultáneamente dependiendo de lo que yo quiera, porque en un momento determinado también puedo decidir o puedo necesitar que un hilo se ejecute después de que termine de ejecutarse otro hilo, posiblemente. Entonces, depende todo de la necesidad. El programa termina cuando se termina el hilo principal. Cuando se termina el hilo principal. Y si hay un hilo en ejecución, pues hasta que ese hilo no termine de ejecutarse, pues el programa no va a terminar. Puede ser que el flujo de sentencias que hay en el hilo principal haya terminado, pero si hay un hilo por allá ejecutándose, pues el hilo principal no terminará. Solo terminará cuando todos los hilos se hayan terminado de ejecutar. Entonces, cuando los hilos, cuando se lanza la aplicación y comienza a ejecutarse el hilo principal, es posible que desde el hilo principal creemos otros hilos y ahí se estarán ejecutando concurrentemente. Se estarán ejecutando concurrentemente. Y solo cuando no haya ningún hilo activo es que el programa termina.
cuando no haya ningún hilo en ejecución. Entonces, ¿qué nos ofrece Java? Nos ofrece dos mecanismos. Nos ofrece dos mecanismos para implementar hilos. El primer mecanismo es una clase, la clase thread. Entonces, si yo en un momento determinado quiero implementar hilos, entonces digo, ok, mi clase tiene que heredar de la clase thread. Y con eso ya implementaré el hilo. Ahorita vamos a ver que toda clase thread, la clase thread, pues hay que construir o sobreescribir un método. Sobreescribir un método que es el método room. Pues vamos a ver que en el método room es donde está la lógica del hilo. Entonces, así como cuando nosotros construimos el programa en una clase y tenemos el método main, y el método main es donde comienza a ejecutarse, pues la lógica de un hilo se comienza a ejecutar de acuerdo a lo que haya en el método room. Entonces, la clase thread nos ofrece el método room que tenemos que sobreescribir. Y también tenemos una manera de implementarlo a través de una interfaz. Y en este caso es la interfaz Runnable. Entonces, con la interfaz Runnable también podemos implementar hilos. Y si en un momento determinado en una clase le decimos que implemente la interfaz Runnable, pues nos toca obligatoriamente sobreescribir el método room. Entonces, para definir la lógica de nuestra aplicación. Entonces, les hago una pregunta. ¿Por qué creen ustedes que Java nos ofrece dos mecanismos para implementar los hilos? Uno por clases y otro por interfaz. ¿Cuál sería el motivo? En caso de que uno necesite heredar una clase. ¿Quién fue el que me habló? Que no sea alguna de esas dos. ¿Federico fue o...? ¿Quién fue el que me habló? Reinel. Ah, Reinel. Correcto, Reinel. Entonces, ¿qué tipo de herencia implementa Java? Simple. Es la herencia simple. Es decir, Java solamente puede heredar, una clase en Java solamente puede heredar de una sola clase, o herencia simple. Entonces, si en mi problema, en la clase que yo quiero implementar el hilo, está heredando de otra clase, pues ahí tendríamos un inconveniente. Entonces, no podemos heredar de dos clases. Entonces, si el modelo de mi clase, de acuerdo a la lógica de mi negocio, necesita que esa clase herede de otra clase, pues ya no podría heredar de la clase thread. Entonces, en ese caso, allí obligatoriamente tengo que implementar la interfaz Runnable. Ese es el motivo por el cual o implemento los hilos con la clase o implemento los hilos con la interfaz. Correcto, Federico. Entonces, debemos de usar la interfaz si hay herencia de otra clase en lo que quiero implementar. Entonces, esa es la razón. ¿Sí? No es otra. No es más que por el tipo de herencia que maneja Java. Ok, entonces, si uso los hilos a través de la clase, pues lo que hago es extender la clase thread. En mi clase, extiendo la clase thread. Y si utilizo los hilos o aplico los hilos a través de una interfase, entonces lo que hago es que implemento Runnable. Y en ambos está el método run. En ambos está el método run. En el método run estaría la lógica o comenzaría la lógica de lo que yo quiero procesar. ¿Sí? La lógica de lo que yo quiero procesar. Cuando yo implemento los hilos tienen unos estados. Entonces, un hilo va a tener un estado. Puede estar en un estado. Un hilo puede estar en estado nuevo. En este caso, el estado nuevo es que yo declaré el hilo. O sea, mandé a crear el hilo. Y en este caso, mandar a crear el hilo es crear una instancia de la clase thread o crear una instancia de la clase que está implementando la interfaz. O sea, declarar ese objeto.
Entonces, en ese caso, ese será el estado nuevo. Ahora vamos a ver que la clase thread nos ofrece el método start. Entonces, el método start ejecuta el hilo. Entonces, yo lo declaro, está nuevo, pero para mandarlo a ejecutar tengo que decirle que ejecute el método start. Cuando ejecuto el método start, el hilo pasa a estado ejecutable. Ejecutable, está running, está ejecutándose. Y el hilo de ejecutado puede pasar a no ejecutado. Puede pasar a no ejecutado. Pueden haber algunos eventos que hacen de que el hilo está todavía, existe todavía, pero no se está ejecutando. Entonces, en ese caso, el estado se llamaría un estado no runnable, o sea, un estado no ejecutado. Y en un momento determinado, pues el hilo puede volver al estado ejecutado. O sea, que él podría estarse moviendo entre estos dos estados. Y cuando el hilo termine, entonces pasará a estado terminado. El hilo es dead. Está terminado. ¿Cuándo termina el hilo? Cuando se termine la lógica de procesamiento que se implementó en el método run. Entonces, cuando termine el método run, el hilo habrá terminado. Entonces, estos son los estados que tiene un hilo. Los estados que tiene un hilo. En la siguiente gráfica podemos ver un poquito más esos estados y cómo pasan. Entonces, el estado iniciado, el estado ejecutado, el estado no ejecutado y el estado terminado. Esos son los estados. Entonces, aquí podemos ver en un diagrama de estados, podemos ver un poco más los estados del hilo. Entonces, cuando apenas lo creo, entonces el hilo está en un estado nuevo. Cuando lo mando a ejecutar con el método start, entonces pasa a estado ejecutado. Pasa a estado ejecutado. Y aquí puede estar en un estado no ejecutado o puede estar en estado terminado. También puede estar en un estado no ejecutado por motivos de bloqueo, pero en este caso sigue siendo un estado no ejecutado. Entonces, ¿cuándo se va a un estado ejecutado? Cuando digo que el proceso del hilo se va a un wait, a una espera, o le digo que se detenga temporalmente con el método sleep. Entonces, cualquiera de ellos nos manda a un estado no ejecutado y en espera de que se vuelva a revivir el hilo. En un momento determinado, yo puedo, si el hilo se fue a estado no ejecutado porque emití un wait, lancé el método wait, esto lo vamos a ver el viernes cuando veamos sincronización, entonces él se va a un estado en espera y retornará a en estado ejecutado cuando se ejecute el método notify, que le notifiquen a un hilo en exclusivo, que le notifique que ya va a ser retomado su ejecución, o cuando en algún lado digan un notify all, que lo que diría notify all es todos los hilos que estén en estado no ejecutado, pues que se vuelvan a ejecutar. Eso sería los estados. Por acá, cuando estamos en un código sincronizado, pues también podríamos mandar el hilo a estado no ejecutado, que es un estado bloqueado, o también podría estar en el estado de podríamos mandarlo a estado estableciendo una interrupción del hilo. Una interrupción del hilo. Y por último, el estado terminado, que es que se completó la tarea. Entonces se terminó de hacer lo que estaba ejecutándose en el método run. Entonces, algunos de los métodos de la clase thread son, vamos un momentico aquí a la API. Entonces, aquí está la clase. Por aquí la documentación nos dice, ustedes pueden implementar
un hilo a través de la clase 3, heredando la clase 3. Posiblemente esa clase va a tener un método constructor y obligatoriamente pues tenemos que implementar el método room. Y aquí es donde está el proceso de computación. O podríamos, bueno, y cuando, ahorita lo vamos a ver en un ejemplo, pues, en un momento determinado, para que el hilo se ejecute, pues lo que hago es que instancio de esa clase un objeto, y de ese objeto, de la clase que estoy estableciendo el hilo, mando a ejecutar el método start. Y lo que hace el método start es que manda a ejecutar lo que haya en el método room. La otra manera es implementándolo a través de la interfaz. A través de la interfaz. Entonces, si ven acá, aquí heredamos de la clase 3 y acá implementamos la interfaz Runnable. Es la única, digamos, diferencia y ya saben por qué en un momento determinado tengo que usar uno de los dos. Y acá también pues puedo tener un método constructor de esa clase y debo de tener el método Run en ambos. Acá para lanzar el hilo, pues lo que tengo que hacer podría ser, creo un objeto de la clase que está implementando el Runnable y de todas maneras, después de ese Runnable, tengo que construir o lanzar un objeto de la clase thread. ¿Sí? De todas maneras, el hilo se ejecuta a través de la clase thread. Si ven aquí, lo que estaríamos diciendo es, la clase print run implementa Runnable. Acá estamos construyendo un objeto de la clase print run, pero después le estamos diciendo que haga un new thread pasándole SP, que es un Runnable. O sea, es una clase que está implementando la interfaz Runnable. Y en ambos, pues tengo que lanzar el método start. Si vemos acá los métodos constructores, si vemos acá los métodos constructores, pues miren aquí que yo puedo lanzar el método constructor vacío o puedo lanzar el método constructor a través de un Runnable. Puedo lanzar el método constructor a través de un Runnable y un nombre. Generalmente los hilos tienen un nombre. Tienen un nombre por defecto que es thread y el número del hilo que se ha ejecutado. Pero yo también puedo darle un nombre a ese hilo. Entonces, podría ser que yo le pase un string diciendo que ese va a ser el nombre del Runnable. Y nos tocaría en la clase ejecutar el método super con ese string para que él sepa que vamos a renombrar el hilo. Si no lo hacemos de esa manera, también tenemos el método setName que me permite cambiar el nombre del hilo. Entonces, tenemos varias formas de construir un objeto de la clase thread que nos permite lanzar un hilo. Hay varios métodos constructores. Algunos métodos, el ActiveCount, si me permite retornar el número de hilos activos que hay, clonar un hilo, obtener todos los hilos que hay en ese momento en la pila de ejecución. Por aquí tenemos el método getName que nos permite devolver el nombre del hilo, getName. La prioridad, si vemos por acá, la clase tiene unas constantes, que es la constante mass priority, min priority y norm priority. Entonces, en los hilos podemos definir una prioridad de ejecución. Entonces, podríamos utilizar estas constantes. Que tenga la prioridad máxima, que tenga la prioridad mínima o que tenga la prioridad normal. Si vemos estos valores de estas constantes, pues vemos que básicamente es un número entre 1. Es un número entre 1 y 10. Velos, aquí está. De la constante mass priority. Sí, correcto, Santiago. Santiago escribe en el chat
que en Windows un procesador tiene máxima prioridad si su valor es más grande que otro. Ajá, correcto. Entonces acá, en este caso, para Java, para definir la prioridad, podríamos utilizar estas constantes o podríamos establecer un valor entre 1 y 10. Entonces, 1 es mínima prioridad, 10 es máxima prioridad y 5 es prioridad normal. Si no establecemos una prioridad, él determina una prioridad de 5. O sea, la prioridad normal. ¿Y qué significa que sea la prioridad? Pues que en ese caso el planeador de las tareas pues determina qué prioridad tiene un determinado hilo y a ese le va a dar más tiempo de procesamiento. Lógicamente eso solamente se podría evidenciar con un proceso bien complejo y estableciendo la prioridad. Porque si lo hacemos con procesos simples, pues no se va a ver tanto la utilización de esa prioridad. Pero ese dato es utilizado por el planeador de las tareas para determinar qué tanta prioridad en todos los hilos le da a un determinado hilo. Bueno, entonces por aquí determinamos la prioridad y si hay un get priority, debe haber un set priority, ¿no? Bueno, y aquí hay algunos otros métodos. Este método isAlive es importante porque ese método me devuelve un valor booleano informándome si el hilo todavía está en estado, si todavía no se ha terminado. isAlive. Si ya se terminó, me devolverá falso. El método isDaemon lo que hace es que me determina si un hilo fue configurado como un hilo demonio. Y un hilo demonio, pues, es un hilo que tiene baja prioridad, que se está ejecutando en un segundo plano, y que cuando los hilos demonio son los últimos hilos que están ejecutándose, pues se cancelan automáticamente cuando llegue al final del hilo principal. El método join, básicamente nos va a permitir definir que un hilo solo comience su ejecución cuando haya terminado otro hilo. Eso es lo que permite hacer el join. Entonces allí, en ese caso, el join controla que los hilos no se ejecuten simultáneamente, sino que se ejecuta un primer hilo. Cuando termine de ejecutarse ese hilo, arranca otro hilo a través del método join. Por aquí está el setName para definir el nombre del hilo y por aquí está el setPriority para determinar la prioridad del hilo. El método sleep me permite detener temporalmente el procesamiento del hilo. Entonces, allí en ese caso el hilo pasaría a estado no ejecutable por esa cantidad de milisegundos que le daríamos. Entonces lo que estamos diciendo es duerma durante este tiempo, este procesamiento, y luego cuando termine ese tiempo, vuelve y se reactiva automáticamente. Bueno, el método start, que básicamente comienza la ejecución del hilo, le dice a la máquina virtual de Java que debe llamar el método run. Bueno, estos métodos de parar y suspender los hilos ya están deprecados, o sea, están obsoletos. Y este método GIL, el método GIL, generalmente se pone dentro del hilo, del procesamiento del hilo, y el GIL lo que hace es que le informa al planeador de tareas que posiblemente ese procesamiento que se está haciendo en ese hilo no es tan importante. No significa la prioridad, sino que le informa que el hilo está dispuesto a dejar de ejecutarse si hay un hilo que tiene mayor relevancia en la ejecución. En últimas tiene que ver con la prioridad, pero el planeador lo que hace es, necesito mandar a ejecutar un hilo que tiene una prioridad alta y en la ejecución de los hilos hay uno que dice que está en estado GIL, está marcado como GIL. Entonces, en ese caso, el planeador lo que dice, venga, señor que usted tiene el GIL, lo saco del procesamiento y manda otro hilo. Y cuando haya espacio de procesamiento, vuelve y lo incluye. Eso es lo que significa el método GIL. Entonces, le dice al planeador
le dice al planeador que él podría esperar que se ejecute en el actual uso del procesador. ¿Sí? Él puede esperar a que se ejecute el hilo del procesador. Entonces, digamos que allí ustedes encuentran la documentación de los hilos. Entonces, por acá, bueno, no vi aquí nada, no vi current thread. Bueno, current thread, ahí también está en el API, y lo que hace es que devuelve la información del objeto que en ese momento se está ejecutando. Devuelve el objeto thread que representa la tarea que se está ejecutando en ese momento. Entonces ahí él nos devuelve el nombre del hilo, nos devuelve la prioridad y desde dónde se mandó a ejecutar. Eso es lo que nos devuelve el current thread. Y ya podría yo decir, si no quiero toda esa información, que me devuelva solamente el nombre con el método getName. Entonces en un momento determinado podríamos utilizar el current. Bueno, el sleep que provoca que se pause la ejecución del hilo temporalmente, y el yield que le informa al planeador pues que él está, lo diseñamos de esa manera, que él está predispuesto a que deje de ejecutarse por darle procesamiento a otra tarea que sea de mayor relevancia. Bueno, el método start, que básicamente ejecuta el método start que ejecuta el hilo, y en ese caso lo que manda a ejecutar es el método run, y el método run es donde está la lógica del hilo. Entonces vamos a ver unos ejemplos. Ustedes ahí en el campus ya tienen unos ejemplos, ahorita los miramos. Entonces, permítanme, yo me voy para acá. Ok, llevémosle aquí. Y digámosle. Listo, entonces. Aquí tenemos nuestro conocido main, entonces, y lo principal. Entonces, de hecho, aquí podríamos decir que queremos conocer cómo se llama ese hilo. Entonces, si mandamos a ejecutar esto, digámosle aquí punto get name. Ok, aquí, bueno, no me está sacando el nombre del hilo, ahorita lo ejecutamos allá en otro hilo. Entonces, este siempre va a ser nuestro hilo principal. Este siempre va a ser nuestro hilo principal. Entonces, cuando quiero implementar un hilo, lo que hacemos es que posiblemente creamos
Ejemplo hilos, ¿dónde está? Aquí está. Ejemplo hilos. Ok, aquí vamos a crear una clase. Vamos a crear una clase que se llame hilo. Entonces, el primer mecanismo que tenemos es heredar de la clase thread. Entonces le decimos extends de la clase thread. Y aquí, esto pues podría tener un método constructor llamado hilo. Voy a recibir aquí un string, nombre, y vamos a decirle que esto manda a ejecutar el super, que es el método constructor de la clase thread, pasándole name. Entonces ahí en ese caso, el hilo va a quedar llamado con el nombre que yo le paso. Y tenemos que implementar un método run. Y este método run, aquí es donde está la lógica del hilo. Entonces ahí es donde deberíamos de escribir nuestra lógica. Entonces como aquí estamos sobreescribiendo, pues hay que pongamos la anotación. Entonces por el momento, pues digámosle aquí que ejecutando el hilo. Digámosle que nos diga quién es. ¿Listo? Entonces eso es lo que tendría esa clase. Entonces, como vemos, hereda de la clase thread y sobreescribimos el método runable. Ya esta clase lo que estamos diciendo es que ya se va a ejecutar en un hilo. Entonces en algún lado, en este caso en el main, podríamos decir que vamos a construir un objeto de la clase hilo. Y le podemos pasar el nombre, entonces hilo 1. O sea, hasta ahí lo he declarado. Por lo tanto, hasta allí el hilo estará en estado nuevo. Entonces, hilo 1 está en estado nuevo. Si lo quiero mandar a ejecutar, entonces lo que hago es que mando a ejecutar el método start. El método start. Y ahí comenzará la ejecución del hilo. Ahí comenzará la ejecución del hilo. Pero quiero que noten lo siguiente. Bueno, ahorita hacemos algo para que esto funcione. Entonces, el hilo principal ha terminado. Entonces, ya sabemos que hay un hilo principal que es el que se lanza cuando se ejecuta el método main. Ese es el hilo principal. Y aquí estamos declarando un nuevo hilo. Y en este momento ese hilo se comenzará a ejecutar posiblemente simultáneamente con el hilo principal. Entonces, permítanme, yo dejo esto aquí de esta manera. Listo. Si lo ejecutamos. Ahí está. Observen lo siguiente. Si observan los mensajes que hay en la consola de salida, está hilo principal, que es este mensaje que está en la línea 10. Luego se declara el hilo, luego se manda a ejecutar el hilo y luego en el hilo principal hay un mensaje que dice el hilo principal ha terminado. Y mire que en la secuencia de mensajes, ese fue el primer mensaje que salió. El hilo principal ha terminado. Pero mire que se terminaron primero las órdenes que hay en el hilo principal y luego fue a ejecutar lo que hay en el hilo. En este caso, pues solamente un mensaje que hice ejecutando el hilo y le dijimos que nos sacara el nombre, la información pues del hilo como tal, que nos está diciendo, eso se llama hilo 1, tiene una prioridad de 5 y se lanzó desde el método main. Entonces, allí en ese caso se estarían ejecutando los dos hilos. Depende pues de lo que haya allí como tal.
Si acá pues venimos y le decimos, vamos a hacer que este mensaje se imprima más de una vez. Ok, y digámosle aquí, ejecución de ha terminado. Listo, entonces allí la lógica del hilo es, manda a ejecutar esto. Lógicamente, vamos a aumentarle un poquito esto aquí. Si ustedes ven acá, si ustedes ven aquí la secuencia de mensajes, pues miran que la secuencia que hay en el main terminó aquí. Sin embargo, el programa no se terminó hasta allí porque hay un hilo en ejecución. Y hasta que todos los hilos que se mandaron a ejecutar no hayan terminado, pues el programa no va a terminar. Aquí terminó la ejecución del hilo. Vamos a decirle acá al hilo para que veamos un poquito más lento esto. Vamos a decirle aquí que vamos a hacer un sleep. Y vamos a decirle que se demore un segundo. Esto es en milésimas de segundo. Esto puede lanzar una interrupción, por lo tanto tendríamos que tenerlo en un manejo de excepciones. Entonces, ahí le estamos diciendo, ok, esto se va a demorar un segundo cada iteración de esta. Entonces acá, de esa manera, pues vamos a ver cómo se ejecuta esto. Entonces ahí se está ejecutando. No se me van a confundir acá porque acá está diciendo ejecutando el hilo y acá está incrementando, pero siempre es el hilo 1. Mire, el hilo 1, el hilo 1, el hilo 1, el hilo 1, el hilo 1. Listo, entonces allí, en este caso, puede ser que ese hilo esté trabajando. Si tuviera más hilos, pues posiblemente ellos van a estar trabajando simultáneamente. Bueno, detengamos esto un momento. Vamos a ponerlo un poquito más rápido, que sea medio segundo. Y voy a cambiar aquí un poquito esto. Voy a decirle que me dé el nombre del hilo. Y le voy a decir aquí vacío. Ok, pero voy a hacer lo siguiente. Voy a crear acá otro hilo. Entonces aquí es el hilo 2. Hilo 2. Y vamos a decirle aquí hilo 2.start. Entonces, ¿qué va a suceder allí? Allí va a suceder que tengo mi hilo principal del main y estoy diciendo, cree dos hilos, dos procesos, y esos hilos se van a ejecutar simultáneamente. ¿Qué va a hacer en este caso el planeador? El planeador lo que va a hacer es que le va a dar unas milésimas de segundo a cada hilo. Veámoslo aquí. Ejecutemos.
¿Se observan? Mire los mensajes allí, cómo se van intercalando los procesos. Esa administración de la ejecución de los hilos, nosotros no tenemos ninguna incidencia en ella. El planeador de actividades es el que determina qué hilo se manda a ejecutar. Él es el único que determina eso. Nosotros no tenemos la forma de incidir en ese tiempo que le va a dar de procesamiento en la CPU al hilo. Pero aquí podemos observar que hay dos procesos ejecutándose simultáneamente. Dos procesos. Y yo puedo tener los procesos que quiera. Voy a crear un tercer hilo. Un tercer hilo. Aquí yo podría, recuerdan que allá en los métodos constructores, yo puedo crear un hilo sin nombre. Bueno, acá me tocaría decirle a él que yo pueda tener, para poderlo llamar de esa manera, debería de tener un método constructor vacío. Un método constructor vacío. Entonces aquí no le doy nombre. Entonces él le da un nombre por defecto. Está hilo 3. Lo mando a ejecutar. Ahí está. Hay 3 hilos ejecutándose allí. Uno se llama hilo 1, el otro se llama hilo 2 y el otro se llama thread raya 0. Y los 3 se están ejecutando simultáneamente. En este caso, el planeador de tareas le está dando unas milésimas de segundo a cada hilo. Para nosotros, pues eso es transparente. Pareciera que los hilos se están ejecutando simultáneamente. Aquí lo estamos viendo que se están ejecutando lentamente, pues porque yo acá le dije en la lógica de él que me parara esto un medio segundo. Vamos a decirle aquí 100 milésimas de segundo. Entonces, esto va a ser mucho más rápido. Y si no lo detengo, pues básicamente eso pareciera que fuera en un mismo instante. Digámosle aquí 10 milésimas de segundo. Va a ser extremadamente rápido. ¿Listo? Si vemos aquí, esto no siempre se va a ejecutar de la misma manera, ¿no? Por ejemplo, aquí comenzó a ejecutarse el tercer hilo, mire. A pesar que fue el tercero que mandé a ejecutar en mi código, fue el primero que el planeador de tareas atendió. Luego el 2 y luego el 1. Si vuelvo a ejecutar, en este caso comenzó otra vez el hilo 0 y el hilo 2. Y volvemos a ejecutar. Bueno, acá también podemos ver, ¿no? Primero terminó el hilo 0, luego terminó el hilo 1 y luego terminó el hilo 2. Si vuelvo a ejecutar, aquí terminó el hilo 0, terminó el hilo 1 y terminó el hilo 2. Depende, pues, de tantas veces que le dio aquí el planeador la ejecución del hilo como tal. Y eso es en milésimas de segundo. Si creé un hilo y después le quiero cambiar el nombre, pues entonces le digo hilo 3.setName. Y le digo que en este caso esto va a ser el hilo 3. Entonces con setName podemos cambiarle el nombre del hilo. Y ahí ya está, aparece como hilo 3. ¿Preguntas allí, muchachos? ¿Está claro hasta el momento esa demostración? Mire que lo que estamos logrando. Estamos logrando que podamos ejecutar varios procesos simultáneamente, concurrentemente. ¿Listo? Y para ello, pues estamos heredando de de la clase 3. Hay una pregunta en el chat. En un ejemplo más concreto, un ejemplo rápido.
Tú tienes que mandar a hacer una consulta sobre la base de datos y por las características de esa consulta, tú sabes que esa consulta va a demorar un tiempo en ejecutarse. Entonces, tú quieres que la consulta se mande a ejecutar y quede ejecutándose en un segundo plano para que no interrumpa el flujo de de tu aplicación. Digámoslo, supongamos que tenés solamente el hilo principal y vas a mandar a ejecutar esa tarea. Pues en este caso, como tú sabes que esa consulta va a tomar mucho tiempo y es muy compleja, pues la mandas a ejecutar y la mandas a ejecutar en un hilo. ¿Sí? Entonces, se demoró 3 minutos la consulta. Ok, está en un hilo por allá terminándose y cuando termine de ejecutarse, pues nos dará el resultado de ella. Podría ser. ¿Por qué? Porque recuerda, en este caso, el hilo se ejecuta en un segundo plano. ¿Está claro allí el ejemplo, Felipe? Sí. No necesariamente utilizo los hilos para que mis otros flujos de aplicación no se interrumpan. No, también puede ser que yo necesite que un proceso se esté ejecutando siempre, pero en un segundo plano. Que esté ejecutando siempre en un segundo plano. En este caso, no es que no necesite que se interrumpa los otros procesos, sino que por característica ese proceso necesito que se ejecute en un segundo plano. Por ejemplo, supongamos que necesitamos estar consultando la información sí, se podría aplicar en servidores. El ejemplo que iba a dar es que supongamos que yo necesito estar consultando una información que está en una API que me ofrece información que cambia constantemente. Por ejemplo, el dólar que cambia en todo el día. Entonces yo quiero estar consultando la tasa de acuerdo a los tiempos. Entonces puedo dejar ese hilo por allá en un segundo plano y puedo estar consultando y actualizando en un determinado tiempo. ¿Sí? También podría darse para simular ese tipo de cosas. Por ejemplo, vamos a hacer lo siguiente. Voy a mostrar otra. Voy a cambiar la lógica de este problema para que veamos algo un poco más concreto. Sin embargo, ahora hay unos ejemplos por ahí también que están allá ya montados, que nos va a dar de pronto también alguna pauta en el cual podríamos diseñar nuestros hilos. Voy a crear aquí una clase que se llame carrera. Esta clase se llama carrera. Y bueno, no me lo está tomando. Entonces, public void Era al revés, profe. Esto aquí no interviene. O sea, puede ir cualquiera de ellas. Ok, en la abreviación. Ok, ahí sí infiere. Profe, la en el stream. Ahí. Ahí ya. Gracias, Mateo. Ok, entonces, bueno, dejemos esto ahí momentáneamente en carrera y vamos a crear una clase que se llame etapa. Y aquí en etapa, pues vamos a simular una carrera. Entonces, vamos a decir que esto
va a estar en un hilo. Variar de la clase 3. Aquí digamos que esto va a tener un nombre de corredor. Y esto va a tener aquí un método constructor que recibe el nombre del corredor y se lo asigna al atributo nombre. Y vamos a tener un método. Y aquí vamos a simular lo siguiente. Que cada corredor va a correr 50 metros. Y aquí él va a decir que el nombre del corredor y que ha corrido y metros. Listo, y aquí digámosle que terminó la etapa. Es más o menos similar a lo que tenemos ahora, pero como en un contexto. Listo, entonces ahí tenemos nuestra clase etapa. Entonces acá en carrera vamos a decirle que tenemos de etapa al corredor 1 y ese corredor 1 se llama Lucho. Vamos a tener otro corredor y ese señor se llama Nairo. Y vamos a tener otro corredor y ese señor se llama Egan. Listo, y aquí pues mandamos lanzamos la etapa para cada uno de ellos. Entonces le decimos, bueno, vamos aquí como para, digámosle, Lucho, Nairo y Egan. Listo, entonces Lucho arranca su etapa. Nairo arranca su etapa y Egan arranca su etapa. Entonces cada uno arranca su etapa y en este caso cada uno va a correr su etapa. Y el programa en este caso nos va a estar informando los kilómetros, los metros recorridos por cada uno de ellos. Listo, entonces si ejecutamos, bueno, vamos a darle acá para que veamos esto un poquito más lento. Digámosle aquí sleep, medio segundo. Y pongámosle aquí 30. Y esto no son metros, sino kilómetros. Y metamos esto en un try catch. Ok. Ahí está. Entonces, mire, cada corredor va avanzando en su kilometraje. Lógicamente, podríamos volver esto un poco más complejo. Podríamos decir que simule que cada corredor en esa etapa va a tener una velocidad promedio y que de acuerdo a esa velocidad promedio, pues el uno va a avanzar más que el otro y sucesivo. ¿Sí?
Entonces acá cada uno de ellos recorrió sus 29 kilómetros. Bueno, aquí nos faltó decir quién es cada quien. Y ahí ya pues sería una simulación de una carrera. Listo, entonces Nairo terminó la etapa, Edgar terminó la etapa y Lucho terminó la etapa. Entonces, si queríamos simular algo así, Nairo ganó la etapa, segundo llegó Edgar y tercero llegó Lucho. En otra etapa, posiblemente cambien las posiciones y podría pues tener un poco más de complejidad eso que hay allí. Pero digamos que eso es lo que hay. Profesor, Dime. yo pensando, yo creo que los hilos se implementan, digamos, cuando uno tiene un dispositivo USB conectado al computador y tiene programas abiertos, cuando uno va a sacar la memoria de forma segura, él no lo deja. Entonces me imagino que ahí está utilizando hilos y uno tiene que terminar los programas para poder que el proceso de expulsión se complete, ¿cierto? Sí, no necesariamente por eso, sino que en Windows todo lo que se ejecuta son tareas, ¿no? O sea, si nosotros vamos al administrador de tareas, si vamos al administrador de tareas, todo esto se está ejecutando simultáneamente en ese computador. Sí, simultáneamente. Entonces, en un momento determinado es posible que ellos además tengan más procesos. Por ejemplo, aquí, miren, este Chrome es una aplicación que internamente tiene más procesos. Entonces, cuando metemos una memoria USB, posiblemente él es un proceso. Y como en ese caso, pues es un dispositivo de almacenamiento, posiblemente alguna información que él almacena está siendo utilizado por otro proceso. Y lo más recomendable, pues, es que descarguemos ese dispositivo para no alterar la información que hay almacenada en un momento determinado. Pero es un buen ejemplo, Santiago. Preguntas, muchachos, ¿hasta ahí vamos bien? En los fundamentos de hilos. Entonces, mire toda la posibilidad que les da esto, ¿no? Les da mucha posibilidad, porque es que usted, si alcanzan a percibir aquí, es que aquí hay ejecutándose 3 procesos simultáneamente con una misma lógica. Hay 3 procesos ejecutándose simultáneamente con una misma lógica. Ok. Habíamos visto un método join. Entonces podríamos decir, bueno, esto es una carrera por relevos. Ya no es una carrera de ruta, sino que es una carrera por relevos. Entonces, vamos a decirle que Edgar solamente puede arrancar a correr cuando Nairo haya terminado. Entonces, allí lo que hacemos es un join. Listo, pero antes de ver ese join, vamos a implementar esto. Porque hasta aquí lo hemos implementado. Hasta aquí lo hemos implementado con la clase. Hasta aquí lo hemos implementado con la clase. Entonces vamos a implementarlo con la interfaz. No cambian mucho. El único motivo por el cual yo determino si lo hago si lo hago heredando de la clase 3 o si lo hago implementando la interfaz, es porque posiblemente tengo una herencia de mi lógica. Es lo único. El resto es exactamente igual. Entonces, voy a crear aquí otra clase. Vamos a decirlo hilo con Runnable. Y entonces aquí ya no le decimos que herede de thread, sino que implemente Runnable. Como esto es una interfase y ahí hay un método Runnable, aquí ya automáticamente me dice tiene que implementar todos los métodos abstractos y dentro de esos métodos abstractos pues está el método Run.
Entonces, pongamos la misma lógica que había acá. La misma lógica que había aquí. Copiémoslo aquí, para que ustedes miren que no hay ninguna diferencia adicional a la de la herencia. Aquí ya tendría que decirle que haga un set name. Ok, aquí no lo puedo implementar de esta manera porque él es una interfaz. Entonces, esto lo que hacemos es que le damos el nombre por fuera. Aquí no estoy utilizando el atributo name. Ajá. Listo, entonces ahí está construido nuestro hilo con Runnable. Y vamos a utilizar el mismo ejemplo hilos. Ok. Entonces aquí ya yo no puedo crear directamente un objeto, sino que puedo decir que voy a crear un Runnable hilo 1 igual a new hilo Runnable. Entonces ahí creamos un Runnable, pero definitivamente para ejecutar esto yo tengo que crear un hilo. Aquí le decimos que vamos a crear un hilo 1 igual a new y a él lo que le pasamos es el Runnable que creamos. Y lo que mandamos a ejecutar es ese hilo. Y listo, no hay más diferencia. Entonces, ¿cómo observan? En este caso, podemos construir un Runnable y luego le pasamos ese Runnable. O simplemente acá directamente creamos el hilo y le pasamos el Runnable de una vez aquí. Le decimos new Runnable y el nombre que quiera. Y aquí podríamos decirle que h1.setName. Le vamos a decir que este es hilo 1. Juan Camilo. Juan Camilo pregunta que en qué momento deberíamos de hacerlo con un Runnable. Entonces, ¿alguien me quiere ayudar allí para contestarle a Juan Camilo? ¿Cuándo deberíamos de implementar los hilos? En nuestra clase que queremos implementar los hilos, lo deberíamos de implementar con un Runnable y no con una herencia de la clase 3. Porque la clase base puede hacer que antes ya esté dando de otra. Entonces no podría ser otra herencia. Correcto. Entonces, Juan Camilo, si tu lógica posiblemente dice que esto va a ser un extens, por decir algo, solo para que miremos aquí, carrera. Entonces, ya tú no podrías decir coma extienda de 3. Porque recuerda que en Java
no existe la herencia múltiple, solamente la herencia simple. Entonces, si por alguna razón este hilo runnable tiene que extender de carrera, pues obligatoriamente tiene que extender de carrera, porque esa es tu lógica del problema y eso es lo que estás diseñando. Entonces, eso no podrías omitirlo. Entonces, en este caso, pues obligatoriamente nos tocaría es implementarlo de esta forma. O sea, extender de la clase que yo quiero e implementamos la clase runnable. No importa, eso nos ayuda a afianzar allí lo que hemos dicho, Juan Camilo. ¿Listo? Entonces, listo. Y esto ya debe funcionar exactamente igual. Exactamente igual. Ejemplo, hilos. Ahí está. Y yo puedo tener por acá esto, ¿no? Hilo 2. Aquí yo tengo 2 hilos. El 1 se está ejecutando. El 1 se está ejecutando de una clase que heredó de la clase 3 y el otro se está ejecutando de una clase que implementó la interfaz. Ya ustedes, de acuerdo a su necesidad, allí determinarán. ¿Listo? Bueno, ustedes allá en el campus... Ustedes acá en el campus... tienen estos ejemplos que vamos a ver. Aquí hay 3 paquetes. Hilo básico, que es básicamente lo que allí en hilos básicos está lo que hasta el momento les he demostrado. Este uso de hilos, en esa ahí vamos a ver, digamos, la importancia de en un momento de trabajar con hilos. Ese es un ejemplo que lo saqué de píldoras informáticas. De píldoras informáticas, sí. Lo traje allá y es un buen ejemplo que el profesor allí utilizó para explicar la importancia de esos hilos. Hay un ejemplo de búsqueda con hilos. En ese caso, vamos a ver que este búsqueda con hilos, lo que hace, bueno, los dos, sumar con hilos y búsqueda con hilos, implementa una estrategia que se tiene un arreglo, posiblemente de un determinado tamaño, y se crea un hilo para que comience a buscar o a sumar por un extremo y otro hilo que esté buscando o sumando por otro extremo. Entonces ya no va a haber un solo hilo que va, digamos, a buscar en todo el arreglo, sino que hay 2 procesos ejecutándose simultáneamente. Entonces allí van buscando el que lo encuentre, digamos, de alguna manera. Entonces, si ustedes bajan allá estos ejemplos, cuando lo abran allá, va a tener hilos, que es hilos básicos. Ahí tienen el ejemplo, pues, que ya les codifiqué acá. Hilo 3. Este es hilo heredando. Y este es hilo runnable. Que básicamente hereda e implementa la clase runnable. Por acá se ejecuta. Bueno, aquí en este ejemplo está el set priority,
que este nos permite definir la prioridad entre 1 y 10. Si trabajo la constante más priority, pues le estoy diciendo que ese tiene una prioridad 10. Entonces, en un sistema más complejo, pues se va a ver de que a ese proceso le va a dar más importancia. Y por aquí está hilo básico Runnable. Hilo básico Runnable, que es lo mismo, que ejecuta 2 hilos. Entonces, ahí encuentran eso en hilo básico. Y por acá en hilos hay algo un poquito más complejo. Entonces, acá en este ejemplo hay 2 procesos que se van a ejecutar. Entonces, aquí está. Vamos a aumentarle un poquito el tamaño a esto. Aquí está creándose un hilo llamado hilo 1. Por aquí hay otro hilo llamado hilo 2, que si vemos hilo 2 se está implementando a través de Runnable. Y por acá hay un hilo 3 que se está implementando con thread. Entonces tenemos 3 hilos. Bueno, incluso acá en el ejemplo hay un cuarto hilo. Hay un cuarto hilo. Ahí hay 4 hilos. Y por acá, en este caso, en este archivo adivinar está esta clase que extiende de thread. Y aquí, básicamente, lo que va a hacer es que va a adivinar un número. Va a adivinar un número que se haya pasado. Y él se va a quedar allí adivinando ese número en un determinado. Y por cada intento, o sea, le pasamos un número y el computador genera un número aleatorio y determina si ese número es el que se pasó, que el que hay que adivinar. Y entonces aquí él se va a quedar ejecutando esto hasta que lo encuentre y me va a decir en cuántas veces adivinó ese número. En 1, en 2, en 3, en 4, en 20, lo que sea. Eso es lo que hace adivinar número. Y está en un hilo implementado con la clase thread. En mostrar mensaje, es una clase que implementa Runnable. Y en este caso tiene, si vemos aquí, tiene un ciclo infinito. Tiene un ciclo infinito. Y lo que hace es que muestra un mensaje. Tiene un ciclo infinito y muestra un mensaje. Entonces, esto en la clase de mostrar mensaje. Entonces, si vemos acá, el hilo 1 está ejecutando un hilo a través de mostrar mensaje, que es un Runnable. Recuerden que en mostrar mensaje hay un ciclo infinito. Y recuerden que dijimos que el hilo se termina. El hilo se termina cuando termine la lógica de esto. Por lo tanto, si esto es un ciclo infinito, esto se irá a quedar aquí infinitamente. ¿Ok? Pero si miramos, el hilo 1 es configurado como un hilo demonio, un daemon. Entonces, en ese caso, lo que se está configurando allí es que ese hilo queda ejecutándose en un segundo plano y cuando no haya más hilos, se termina automáticamente. O sea que el hilo termina porque no hay más hilos esperando su ejecución. Cuando definimos que un hilo es un hilo demonio, pues eso es lo que estamos diciendo, mire. Entonces se va a ejecutar y cuando termine de ejecutarse todos los hilos, usted también se va a terminar de ejecutar. Entonces por eso no interesa que acá hubiésemos dejado esto en una estructura infinita, porque cuando ya él se quede solo, se terminará. Ok. Bueno, y aquí lanzó el hilo saludo. Por acá implemento otro hilo de mensaje que dice hasta la vista. Por aquí define la prioridad del hilo 2 con una prioridad máxima. Y el hilo 2 también es catalogado como un hilo demonio. O sea, los hilos que estamos heredando de la clase mostrar mensaje lo estamos catalogando como hilos demonios.
Por aquí arranca el hilo 2. Por acá vemos que se crea un hilo 3, pero de la clase de adivinar número. O sea, vamos a mandar a adivinar el número 27. Y mandamos a ejecutar el hilo 3. Si vemos aquí, hay un join. Hay un join. Siempre el join lo vamos a meter en un try como el sleep. Entonces, aquí, ¿qué es lo que estamos diciendo? Aquí estamos diciendo que acá hay otro hilo. O sea, va a mandar a adivinar otro número. Y este hilo de aquí solo comenzará su ejecución cuando el hilo 3 haya terminado. O sea, que ahí le estamos dando una secuencialidad a los hilos. Con join lo que hacemos es que le decimos, mire, usted no puede arrancar hasta que este hilo que yo estoy diciendo que va a estar manejado o lo estoy catalogando como un join, no termine. Entonces, hilo 4 no arrancará, hilo 4 no arrancará hasta que hilo 3 termine su ejecución. O sea, que no puede mandar a comenzar a buscar el número 75 sin antes haber adivinado el 27. ¿Listo? Entonces vamos a mandar a ejecutar esto. Vamos a abrir aquí un poquito esto y mandemos a ejecutar. ¿Listo? Entonces allí el último hilo que se terminó de ejecutar fue hasta la vista. Pero recuerden que hasta la vista era de este señor que estaba en ese ciclo infinito, pero mira que él terminó. Aquí deben haber muchos mensajes. Mire, aquí comenzó saludo, aquí comenzó chao y aquí comenzó hilo 3. Y aquí se comenzó a ejecutar hasta la vista, hasta la vista, hasta la vista. Luego el saludo, hola, hola, hola. Luego hasta la vista, hasta la vista, hasta la vista. Se ejecutó muchas veces hasta la vista. Miren que aquí hay muchas ejecuciones. Muchas ejecuciones. Bueno, digámosle que nos mande a buscar fantástico, fantástico, fantástico. Listo, y ahí está. El que adivinó el número 75. Tuvo que generar 118 números para dar con el número 75. Aquí se terminó el main y aquí siguió ejecutando hasta la vista. ¿Sí? Porque ya se habían terminado los otros hilos. Vamos a decirle que nos busque. Debe haber otro fantástico. Aquí está. Pero vamos a decirle aquí, find fantástico. Ahí está, mira. Aquí está el hilo que mandó a buscar, adivinar el número 27. Y en este caso el número 27 tuvo que generar 13 números para poderlo encontrar. Y mire que solamente cuando adivinó el número 27 arrancó el hilo 4. Entonces, ¿por qué tuvo ese comportamiento? Porque acá nosotros dijimos que hasta que no termine el hilo 3 de ejecutarse, no va a comenzar el 4. Y esto va a ocurrir cada que ejecutemos esto. Ahí está volviendo a ejecutarse. Ahí todavía no ha terminado. Bueno, voy a pararlo porque no sé a qué momento lo va a parar. Si vemos por aquí,
Si vemos por aquí, mandemos a buscar fantástico. Ahí está. El número 100. ¿Cuántas veces se demoró para encontrar el número 27? 119 veces. ¿Y por qué no terminó? Porque el planeador todavía no mandó a ejecutar el hilo 4. Mira, por alguna razón el planeador no mandó a ejecutar el hilo 4. Por eso se quedó allí. Pero el hilo 4 no arrancó hasta que no terminó el hilo 3. Si aquí yo omito este join, entonces ya no hay nada que le diga al planeador que mande a ejecutar el hilo 4. Por lo tanto, el hilo 3 y el hilo 4 se van a ejecutar simultáneamente. Ya el hilo 4 no se va a ejecutar hasta que ejecute el hilo 3. Entonces, si lo ejecutamos, él allí está posiblemente buscando número y no ha dado con el número. Voy a detenerlo. Vamos a ver si ya adivinó alguno. Allí, el 27. Pero mire que en ese caso no dice que arrancó el hilo 4. Entonces no está supeditado. No está supeditado a que se termine un determinado hilo. Voy a poner esto acá arriba. Bueno, ¿está claro ahí ese ejemplo, muchachos? Mire que aquí hay un poquito más de lógica, ¿no? Un poquito más de lógica. Veamos el de búsqueda con hilos. Búsqueda con hilos. Entonces hay dos clases. Este está implementado con Runable. Este en este caso recibe un arreglo, un dato que va a buscar, recibe un arreglo y recibe como un identificador del hilo. Y acá entonces lo que dice es que si vemos aquí hay un dato buscado, un arreglo y el número de operaciones y si terminó. Entonces aquí saca la mitad del arreglo, y en este caso manda a ejecutar del arreglo hasta la mitad. Y ahí va buscando. Este es hilo buscador desde el final, desde la última posición hasta la mitad, porque aquí está buscando la mitad. Y si vimos hilo buscador de inicio, entonces tiene como la misma lógica, pero acá entonces busca desde la posición 0 hasta la mitad. Y también entonces va buscando en los dos lados. Y acá, entonces, aquí se tiene este arreglo. Aquí hay una estructura repetitiva que va pues a capturar un número y manda a buscar ese número en el arreglo por ambos lados. Y crea un hilo inicial y un hilo final y los manda a ejecutar. Aquí está constantemente preguntando. isAlive lo que hace es que pregunta si los dos hilos están todavía en ejecución, si no se han terminado. Entonces, si el hilo de inicio y el hilo final todavía están en ejecución, pues se quedan allí buscando. Y este de aquí es para que yo pueda mandar a buscar muchos números. Entonces,
Entonces, cada que yo dé un número, él creará un hilo para que mande a ejecutar. O sea que esas búsquedas de esos hilos se están ejecutando en diferentes procesos. Entonces, si lo ejecutamos, y allí me dice, bueno, ¿qué número va a mandar a buscar en este arreglo? Aquí yo voy a ir indeterminadamente mandando a buscar muchos números. Él me dirá si lo encontró o no lo encontró y sucesivo. 6, 7, 3, 8, 9, 23, 45, 67, 45. Él ahí está ejecutando los hilos y está mandando a buscar. Y acá me está diciendo en cuántas operaciones encontró el número. En cuántas. O si no lo encontró. Si lo encontró, me dice en tantas operaciones. Si no lo encontró, me dice que no lo encontró y está ahí todavía esperando a que yo le siga mandando a ejecutar o a buscar números. Y solamente va a terminar cuando le dé un -1. -1. Y ahí terminó. Entonces, un ejemplo con un poquito más de lógica de lo que podría uno implementar con hilos. Vamos a ver el ejemplo. Este suma arreglos con hilos, que es muy parecido al de la búsqueda. Solamente pues cambia la lógica allí de la operación, pero es más o menos similar. Aquí está. Esta clase, la clase sumador main. La clase sumador main genera un arreglo, en este caso de 1000 posiciones, genera unos números aleatorios, los guarda allí y luego crea dos hilos. Uno que va a comenzar a sumar desde la posición 0 hasta la posición 500, o sea, de la mitad, y otro desde de la mitad más 1 hasta la posición 1000. Entonces, un hilo va sumando por un lado y el otro hilo va sumando por el otro lado. Y al final, pues acá lo que decimos es que si los dos hilos todavía no están vivos, están ejecutándose, hasta que los hilos no estén ambos terminados, no ejecute esta operación. Porque yo necesito que termine el hilo 1, que va a ser la suma de la primera mitad del vector, y el hilo 2, que va a ser la suma de la segunda mitad del vector. Solo cuando hayan terminado esas dos, podré sumar y dar el resultado. Y él va a estar aquí en una estructura repetitiva. Hasta que suma no sea mayor que 0, pues él va a estar aquí ejecutándose. ¿Y cuando suma dejará de ser 0? Pues cuando los dos hilos hayan dado sus resultados. Entonces, si mandamos a ejecutar, bueno, si vemos acá el sumador, pues el sumador lo que hace es que recibe el arreglo, recibe el valor donde va a arrancar a sumar y el valor donde va a terminar. Entonces, aquí en el método run, va sumando y al final, pues él devolverá la suma. Por aquí tiene un atributo suma donde deja guardado esa suma y él allí, en ese caso, devolverá la suma. Entonces, si ejecutamos esto para un arreglo de 1000 elementos. ¿Listo? Y ahí ya terminó de sumar. Para un arreglo de 1000 elementos. La suma de un lado dio 26.724, la suma del otro lado dio 25.393 y la suma de ellos dos, 52.000. Voy a aumentar aquí un poquito más este arreglo. Vamos a decirle que un arreglo de 100.000 elementos. Entonces este va a ir hasta... Esto es 100.000, o sea, 50.000. Y este sería 50.000 más 1 y este sería 100.000. Ahí está. Quizá va a demorar un poquito más porque ya son 100.000 elementos. Entonces, ahí está generando los números. Aleatorio. Ahí terminó de generarlos. Lo que más se demora es la generación. Y mire que después mandó a sumar la primera mitad, a sumar la segunda mitad y luego tiene la suma total de 100.000 elementos. Entonces, digamos que aprovecha la potencia de los hilos para poder mandar a ejecutar simultáneamente dos procesos.
Y el último ejemplo que les voy a mostrar, que es este ejemplo que dice uso de hilos. Estos que están montados acá, que todavía no se los he habilitado, son los ejemplos que vamos a ver el viernes. Profesor, Dime, pregunta. En un caso hipotético, si uno en los hilos, en las distancias, uno pone, por ejemplo, en el primer hilo pone uno, por ejemplo, si pone ese 50.000 y en el de abajo también pone el 50.000 o uno anterior a ese, ¿qué error daría? no, pues te arroja una inconsistencia porque estaría diciendo que tu arreglo suma tanto y no es cierto, porque no estás procesando todas las unidades. De pronto, para mejorar esto, podríamos decir aquí que en vez de 50.000, le diríamos, ¿cómo es que llama esto? Esto se llama arreglo. Entonces le diríamos arreglo.len y esto dividido en 2, ¿no? Y aquí le diríamos arreglo.len más 1 y aquí le diríamos arreglo.len. ¿Listo? Y ya ahí sí no habría esa posible inconsistencia, ¿no? Lógicamente, así como estaba implementado, podría dar esa inconsistencia, porque yo omito un 0 allí, pues ya no va a estar en la mitad, sino que va a estar en mucho menos. Y la suma que me esté dando, pues no va a ser la misma. Dime. En el segundo no sería el arreglo.length. Me divido en 2, sí. Sí, señor, muchas gracias. Entonces, digámoslo aquí, esto sería dividido 2 más 1. Muchas gracias ahí por la observación y la corrección. Listo, Wilmer. Lógicamente, bueno, aprovecho la pregunta de Wilmer. Lógicamente, pues todo debe tener su diseño lógico que resuelva el problema que me están planteando. O sea, aquí no hemos cambiado absolutamente nada de lo que hemos visto en todo el semestre. Lo único que estamos agregando es que tenemos la potencia de poder mandar a ejecutar procesos simultáneos. Procesos simultáneos. Eso es lo que estamos logrando con los hilos, que es algo muy, muy, muy importante. Y vamos a ver ese último ejemplo, que ese ejemplo me gustó. Y los créditos es para el profesor. Se me olvidó. El de píldoras informáticas. ¿Cómo se llama el profesor? Juan. Se llama Juan. Creo que lo galardonaron. No leí bien, pero creo que le dieron un reconocimiento en España, pues por todo ese trabajo que ha realizado, que este trabajo es un trabajo arduo que este señor ha hecho, de ofrecer gratuitamente todos estos cursos. Mire, por aquí hay un curso de C#, por ahí hay un curso de Python, creo que en estos días vi un curso de Django por ahí. No está el nombre aquí, pero sí sé que él se llama Juan. Bueno, entonces vamos a ver este. Entonces aquí hay un ejemplo manejando hilos donde hay una interfaz gráfica. De todas maneras, el viernes vamos a ver algo que llama el Swing Worker, que es una clase especial que tiene Java antes del Swing Worker. El Swing Worker apareció de la versión 1.7 en adelante. El Swing Worker, pues, es una clase especializada en manejar hilos de interfaces gráficas. Sin embargo, aquí el profesor Juan, pues, nos da este ejemplo donde vemos la importancia de Juan Díaz. Gracias, Javier. Aquí vemos la importancia de en un momento determinado tener un proceso en un hilo. Entonces, este ejemplo, ven, yo veo aquí una cosa, tiene una clase pelota, donde pues aquí hay una lógica donde la pelota se mueve, y por aquí hay una clase hilo pelota que está implementando un runnable. Y bueno, por aquí implementa un runnable y veamos acá.
Ujú. Y por aquí está la vista. Entonces vemos aquí que voy a cerrar todo eso, que tengo muchas cosas abiertas. Listo, ahí ya tengo las 4 clases. La ventana donde se va a ejecutar la pelota. Listo. Entonces voy a comentar un momentico esto aquí. Ok, entonces aquí va a haber una ventana donde va a crear objetos de tipo pelota y las pone a mover. ¿Sí? Y las pone a mover. Entonces, si ejecutamos, entonces vemos aquí que en este caso tenemos esta interfaz y aquí en comenzar lo que él hace es que crea una pelota y comienza a moverla. Por el momento, esta parte de donde se mueve la pelota está dentro de un método de la clase ventana pelota que pues va a tener el hilo principal como tal del programa como tal. Si le digo comenzar, mire lo que sucede. Ahí comenzó la pelota, pero ya él está consumiendo este proceso, ya no me deja lanzar más pelotas. ¿Por qué? Porque él en este momento está en este método ejecutando esto. Y hasta que esto no se mueva 3000 veces, yo no podré hacer más. O sea, yo no podré lanzar otra pelota que se mueva 3000 veces. Mire que hasta que no termine de ejecutarse este proceso, no puedo lanzar más pelotas. Incluso si le doy clic en salir, que termine el programa, solo hasta que termine de ejecutarse ese hilo, él emitirá el método que hay, la acción que hay en ese botón salir. ¿Listo? Entonces, ahora, ¿qué pasa si yo esta lógica que está aquí, no la implemento en este método de esta clase, que es una clase normal? Entonces, sino que la lógica de mover la pelota la mandamos a una clase que implementa hilos. Y miren que esta lógica que hay aquí, esta lógica que mueve la pelota, es exactamente esta lógica que está acá. Esta lógica que está aquí es esta misma lógica que está implementada en este hilo. Exactamente la misma. La diferencia es que esta lógica está en la capacidad de ejecutarse en un hilo. Entonces miremos lo que ocurre en la aplicación. Ya vimos que sin utilizar esta clase que me genera el hilo, ya vemos lo que sucede. No puedo lanzar una pelota hasta que la primera pelota que lancé haya hecho sus movimientos de 3000, digamos un movimiento de 3000 coordenadas. Entonces ahorita voy a decirle a él que la lógica de mover la pelota la vamos a controlar a través de un objeto de la clase hilo pelotas que implementa la interfaz Runable. ¿Listo? Y lo mandamos a ejecutar. Entonces, este método se lanza cada que presionamos clic en el botón comenzar, ¿ok? Entonces, mandemos a ejecutar. Listo, ahí está nuestra ventana y miremos. Comenzar, y ahí está la primera pelota. Mire que el botón está disponible para que yo siga ejecutándolo. O sea, no ha quedado la acción de ese botón, de la interfaz de ese botón, supeditada a ese hilo que se está ejecutando. Por lo tanto, yo puedo lanzar otra pelota y por lo tanto yo puedo lanzar otra pelota. Entonces, ya no está supeditado a que termine la lógica del procesamiento de lo que se mandó a ejecutar. Incluso puedo decirle salir y el botón acciona directamente. Entonces, digamos que ese ejemplo es más diciente de lo que pasa
con los hilos. Lógicamente aquí está implementándose a través de hilos, digamos, nativos, a través de la clase Thread y la clase Runable. El viernes vemos una clase especial para trabajar con interfaces que se llama el Swing Worker. Wilmer, se detuvo porque en este caso esta clase se ejecuta en un hilo y en ese hilo estamos mandando a ejecutar este método que tiene una estructura repetitiva. Y hasta que no se termine esa estructura repetitiva, este hilo no se libera. O sea, recuerden que el hilo es una secuencia de comandos. Entonces, la secuencia de comandos llega a una estructura repetitiva y hasta que él no termine de ejecutar allí, pues no terminará. Mientras que en la segunda lo mandé a un segundo plano. O sea, que él ejecutó esto, pero terminó su hilo. Terminó el hilo donde se está ejecutando la ventana donde está moviéndose la pelota. En este terminó y mandó a ejecutar. Y posiblemente mandó a ejecutar y lo mandó a segundo plano. Lo mandó a ejecutar y lo mandó a segundo plano. Ya en el segundo plano está en su estructura repetitiva. Mientras que cuando no lo mandamos a un hilo, está en el mismo hilo donde se está ejecutando la ventana. Aquí ya no estoy implementando un hilo para que mueva la pelota, sino que estamos implementando el movimiento de la pelota en el mismo hilo donde se está ejecutando la interfaz. Entonces, lógicamente, cuando él manda a ejecutar esto, él se va a quedar aquí. Y hasta que él no termine esa estructura repetitiva, pues no saldrá. Exactamente, Steven. La primera pelota no espera hasta que él haga esta iteración, este ciclo de 3000 iteraciones para poder comenzar. Bueno, chicos, esto de alguna manera les debería de servir para diseñar un poco lo que en el proyecto se dijo como que simular que los vendedores tienen una ruta. Por ahí deberían de simular como que los vendedores están repartiendo pedidos. Profe, tenía una pregunta también con respecto del proyecto, con respecto a la presentación del mismo. Dime, René, ¿en la presentación es cómo me lo deben de presentar a mí? Más bien el cómo se debe presentar al cliente, a la persona que iría a usar. ¿En interfaz gráfica? Básicamente, lo que pasa es que como uno de los requerimientos del programa es que se le haga CRUD a todas las tablas. Ese es uno de ellos. Luego otro es, pues concretar una venta. Pero me imagino que eso es un requerimiento separado de hacerle CRUD directamente. Ah, claro, lógico. Sí, ok. Ya tú diseñas la interfaz como lo mejor que creas. Posiblemente creas iconos, posiblemente creas menús, posiblemente cuando dispares un icono o una acción del menú, pues se te abre una ventana internamente entre la ventana principal. Ya eso tú lo manejas como lo quieras. Ya, o sea, y por ejemplo, habría pero en las opciones de la GUI, pues que se puedan abrir, sería una como a nivel general, que se pueda hacer los CRUDs de todas las tablas. Otra que sea la del vendedor, que sería, pues, que pueda concretar una venta y ver qué stock tiene. Y selecciona un vendedor y pues identificarse a sí mismo como vendedor para poder concretar la venta. Y la otra sería la de cliente para posteriormente hacerlo pues lo del chat, cuando se sepa cómo hacerse. Es decir, podría ser algo parecido a esto que mostramos como ejemplo cuando vimos lo de los LMVC. Mira, yo aquí tengo una interfaz principal, por aquí tengo unas opciones. En este caso me abrió esta opción. Aquí está todo el CRUD de programas, pero por acá yo puedo tener más opciones que me abran más ventanas que yo pueda trabajar. Y por acá puedo tener otra opción que me abra otra ventana que me permita hacer las transacciones o el chat o lo demás. Listo. Ya eso es todo. Listo, Reinier. Gracias, profe. Bueno, Mateo, con mucho gusto, muchachos. Entonces, ¿qué hora es? Ya, yo creo que ya son las 8. Uy, 8:03.
Si alguna pregunta, el viernes arrancando la clase, pues respondemos preguntas. ¿Vale? Vale. Entonces, dejamos allí y nos vemos el próximo viernes, muchachos. Que tengan una feliz noche. Dale, Chao, hasta luego. Camila. Chao, Reinel. Luego, profe, gracias. Chao, Federico. Hasta luego, profe. Hasta luego. Sí, dime, Santiago. Chao, Miguel.